El sistema de diagnóstico Diag4Bike facilita también herramientas para optimizar los mapas de combustible del sistema electrónico de inyección de combustible EFI. En general, a este tipo de procesos se le llama tuning. En la mayoría de casos, el objetivo del tuning es ajustar los parámetros a la mayor potencia posible sin tener en cuenta el comportamiento de emisiones del motor y la economía del funcionamiento. Pero ese no es el objetivo principal del sistema Diag4Bike. A continuación, explicaremos de manera simplificada cómo funciona todo esto en la moto. Los requisitos para el motor de una moto son contradictorios en cuanto al cumplimiento de una amplia lista de normas y los requisitos de los motoristas. Pero el objetivo obligatorio es producir menos ruido y emisiones posible. Sin embargo, las medidas técnicas para cumplir dichas características limitan la cantidad de aire emitido. Eso reduce los parámetros de potencia alcanzable. El fabricante de la moto está obligado a fabricar motos que tienen que cumplir con unas normas muy estrictas. Se trata sobre todo de las normas de ruido y emisiones. Existen soluciones técnicas como instalar silenciadores de ruido, catalizadores de emisiones, filtros de emisión eficientes y uso de sensores que valoran la combustión, como por ejemplo la sonda Lambda. Los mapas de combustible de la unidad de inyección están ajustados a esta configuración de fábrica de los componentes del motor. Estos mapas de combustible describen la cantidad de aire que dicha configuración del motor es capaz de admitir en la cámara de combustión del cilindro y la cantidad de combustible que hace falta añadir. El resultado de la combustión real está luego controlado y corregido en cierta medida con la sonda Lambda instalada en el tubo de escape. La sonda Lambda corrige pues la proporción de mezcla de combustión real en cambios de la moto ocasionados por la tolerancia del fabricante y desgaste de cada componente del motor y sus accesorios, el combustible utilizado, etc. El objetivo es que el motor de combustión trabaje en las zonas determinadas en la proporción estequiométrica. Se trata de la proporción con un uso de combustible óptimo. Estas zonas deberían cubrir sobre todo situaciones en las que el motor de la moto se encuentra en la circulación de ciudad. En la proporción estequiométrica de la combustión, el motor tiene las emisiones mínimas de contaminantes y a la vez trabaja en la zona del consumo de combustible mínimo. Mantener la proporción estequiométrica en las zonas requeridas es importante también para la función correcta del catalizador. Este puede luego prácticamente eliminar las emisiones ya tan bajas. Acabamos de describir la configuración de fábrica de una moto. Para muchos propietarios de motos, sobre todo de algunas marcas, la configuración de fábrica después de un tiempo deja de ser satisfactoria. Y aquí empieza la fase de modificaciones de la moto. Las modificaciones tienen algunos motivos básicos: el diseño de la moto, el sonido de la moto y los parámetros de potencia de la moto. Aquí nos fijaremos solo en los componentes que influyen en el funcionamiento del motor. Se trata sobre todo del tubo de escape y del silenciador de ruido integrado, y de componentes de admisión, es decir, el filtro de admisión y su caja. Otras modificaciones del motor que representan cambios en la cilindrada, proporción de compresión y temporización de las válvulas están en la mayoría de países destinadas solo a fines deportivos. Para más aclaración, hablaremos de niveles o level de modificaciones. Level 0. Representa la moto en su estado original, sin ninguna modificación. Level 1. Representa la instalación de una emisión abierta, es decir, un filtro con una resistencia reducida del flujo de aire o un escape abierto. Level 2. Representa la instalación tanto de la emisión como del escape abierto. Level 3. Representa la instalación de una emisión abierta y escape abierto junto con el cambio de árboles de levas que modifican la temporización de las válvulas. Los siguientes niveles de modificaciones, nivel 4 en adelante, salen del marco de esta formación general y en todo caso están destinados en exclusiva a fines deportivos. Las modificaciones de level 1 hasta 3 son bastante frecuentes y a continuación describiremos los factores escogidos más importantes que influyen en el funcionamiento del motor y toda la moto. ¿Qué efectos tendrán estos cambios en el comportamiento del motor? 1. Sonoridad de la moto. Los propietarios por lo general prefieren sonidos graves de una máquina que ronronea. 2. Parámetros de potencia.
En la mayoría de los casos, las expectativas quedan lejos de la realidad. Es difícil que el propietario encuentre en marcha los incrementos de parámetros de potencia prometidos de hasta decenas de porcentaje. 3. Confort de conducción. En muchos casos, el confort de la conducción incluso empeora, apareciendo retrasos de potencia o hasta caídas de potencia en zonas determinadas. En algunos casos se manifiesta una marcha inestable del motor en zonas aisladas. Es muy desagradable si se trata de zonas comunes para conducción en tránsito de ciudad. Un ejemplo muy frecuente es Sportster con las modificaciones de nivel 2 o superiores. 4. Funcionamiento y fiabilidad del motor. El propietario obtiene temperaturas elevadas del motor y a menudo también del tubo de escape, acompañadas por un cambio de color de las partes del tubo de escape. 5. Expresión acústica desagradable. En muchos casos aparecen durante o después de las aceleraciones del motor las desagradables detonaciones. ¿Cómo es posible que hemos conseguido un resultado positivo solo en el punto 1 y los demás puntos 2 hasta 5 no son tan positivos? La respuesta es simple y natural. Aquí hay que repetir que los mapas de combustible de la unidad de inyección están ajustados en la configuración de fábrica de los componentes del motor: escape, admisión, temporización de las válvulas, etc. Los mapas que describen la capacidad de admisión de aire de cada uno de los cilindros del motor son los mapas VE. VE significa Volumetric Efficiency, es decir, eficiencia volumétrica del motor. Más adelante explicaremos estos mapas. En cualquier caso, corresponden a la configuración del motor de fábrica. Las modificaciones en el escape y la admisión del motor tienen una influencia importante en la capacidad del motor de admitir aire para la combustión. En gran parte de los casos, conseguimos aumentar los mapas VE reales de los cilindros del motor. Así pues, el requisito para aumentar de verdad los parámetros de potencia está creado, pero el problema principal es que la unidad de control EFI no lo sabe. Eso significa que la unidad de control EFI sigue dirigiendo la producción de la mezcla de combustible como para un motor con el montaje estándar. Así, en la mayoría de los casos, el motor trabaja con una mezcla pobre y no se llega a aprovechar el aumento de la cantidad de aire admitido. El motor está obligado a trabajar con una mezcla pobre. Esa mezcla pobre es la que causa la mayoría de las manifestaciones negativas del motor mencionadas: comportamiento del motor incómodo, es decir, una potencia del motor inestable, sobrecalentamiento del motor, detonaciones del tubo de escape, etc. Ahora llegamos a nuestra misión: la optimización de los mapas de combustible con ayuda de Diag4. Nuestro objetivo es corregir esta situación y ajustar los mapas VE en la unidad de control para que coincidan con la configuración real de los nuevos componentes instalados en la moto. Con un ajuste correcto de los mapas VE devolvemos el funcionamiento del motor a las condiciones normales y con los componentes nuevos eliminamos la mayoría de los efectos negativos del motor. También el comportamiento de emisiones del motor vuelve a las condiciones ideales. Como resultado, tenemos una moto con una conducción cómoda que sabe aprovechar los accesorios recién instalados, manteniendo las emisiones del motor en un estado óptimo.